Lexicología es la lexicografía de los objetos de estudio de elaboración de diccionarios para las nuevas palabras. El neologismo son los que afectan al significante del conocimiento de nuevas palabras que podemos encontrar en el vocabulario, y todo ello es de carácter teórico. La lexicografía se divide en tres ramas: la especial, la histórica y la cognitiva. La especial nos dice que indaga especificaciones de cada lengua, las cuales se dedican al estudio sincrónico y tienen como objetivo una lengua en particular. Por ejemplo, la alemán, ruso, español y México. Y les voy a explicar un poco acerca de la lexicología histórica. Se le llama también etimología porque investiga todo lo relacionado con la evolución histórica del vocabulario. Se puede practicar en dos direcciones: descripción del desarrollo de determinadas palabras a través de un periodo de tiempo histórico, descripción del vocabulario de un determinado periodo de tiempo en el pasado. La lexicología cognitiva describe el almacenamiento y procesamiento de las palabras en el cerebro y la mente humana. Entre los temas que se investigan son los siguientes: características del léxico mental, módulos que conforman el léxico mental y la especificidad del reconocimiento de las palabras y de los procesamientos de la producción de la palabra. Gracias. Etimología. La etimología estudia la existencia, el significado y la forma de las palabras en un mismo idioma. Tomemos como base nuestro idioma español y el castellano, que es español de España, y hagamos una comparación pequeña. Digamos que nosotros ponemos o decimos está bien y nos enojamos por alguna razón y todo eso, y ellos al momento de enojarse, yo puedo decir estoy enojado y ellos pueden decir estoy cabreado, tío, ¿por qué me has hecho esto, majo? Pues yo qué te he hecho a ti. Y vaya, es una gran diferencia entre las palabras que ellos usan y las palabras que nosotros usamos, pero ambas tienen el significado igual. Nosotros decimos estoy enojado, estoy, pues muchas palabras vulgares que podemos decir para una misma para un mismo significado, y ellos dicen estoy cabreado, estoy que me lleva la hostia, tío, te quiero dar de hostias a ti. Entonces tienen diferentes significados para nosotros. Por ejemplo, aguacate también. Aguacate en un idioma, pues yo que sé, de Suramérica o Sudamérica. Aguacate en muchas partes de Sudamérica se le dice palta, y a nosotros aquí en México le decimos aguacate, y hay un gran debate porque en el mismo idioma que se comunican varias personas le dicen palta, y nosotros creo que somos el único lugar que le dice aguacate, y la demás está conocido como palta. Eso sería una diferencia de una palabra que se refiere a lo mismo, que puede significar lo mismo, pero no en todos los idiomas es igual. Por ejemplo, nosotros decimos aguacate, ellos dicen palta. Y también otra gran diferencia sería como por ejemplo cuando alguien dice concha, y en nosotros, aquí en nuestro país, concha es un pan muy, muy rico, un pan de dulce, y en otros países de Sudamérica concha es algo ofensivo. Entonces la etimología estudia el significado de una misma palabra en diferentes idiomas o en un mismo idioma, puede ser. Y también estudia cómo han ido evolucionando y cambiando las palabras en el idioma. Por ejemplo, azafata. Azafata significaba una persona o una mujer que acompaña a la reina. Ahora azafata tiene otro significado en la actualidad. Y así varias palabras que vamos a estar nosotros usando en esta actualidad se van a deformar mucho más tiempo adelante. Entonces cambia su significado, y eso es lo que estudia la etimología. Cuando hablamos de un campo léxico, estamos hablando de una agrupación de palabras que están relacionadas entre sí porque hacen referencia a un mismo tema, es decir, porque comparten un nexo semántico o porque tienen una idea en común. Por ejemplo, si hablamos de ropa, nosotros podemos hablar de sastre, modista, que son sustantivos o nombres, coser o cortar, que son verbos, o por ejemplo, si hablamos del campo léxico de clase, ocupamos como nombres de alumno, profesor o verbos como aprender y enseñar.
unidad mínima de una palabra con valor léxico. Es la raíz de una palabra sin morfemas gramaticales. Al lexema se le añaden otros morfemas que son los que contienen información gramatical, por ejemplo, género, número, personas, tiempo o modo. Algunos ejemplos de lexemas son libro, librito, libros, librería o librero. El lexema es la parte subrayada, es la misma que se conserva. En este caso es lib. Existen dos tipos de lexemas. Está el libre o independiente y el trabado o ligado. El libre pueden ser árbol, pared, azul, reloj, luz, sal, mar, sol o pan. Y en trabado, en números puede ser carro o carros. En género, muchacho o muchacha. En persona, entiendo, entiendes y entienden. En tiempo, amo, amé o amaré. Y en modo está un ejemplo de amábamos y amáramos. Y estos son los lexemas. Parasíntesis y onomatopeyas. En la parasíntesis es un recurso del lenguaje que se basa en la unión de un sufijo y un prefijo en una sola palabra. Se trata, por lo tanto, de la creación de una nueva de dos lexemas ya existentes. También es conocido como una relación. Hay dos métodos para poder formar palabras en la parasíntesis. Estos son: el primero consiste en una palabra prefijada y sufijada al mismo tiempo, es decir, en la unión de un prefijo y un sufijo. En la palabra en crecer hay una parasíntesis porque hay prefijo. En una lexema negro y finalmente un sufijo er. Por lo tanto, palabras como encanecer, desempeñar o anaranjado son ejemplos de parasíntesis. El segundo método se produce en una unión de derivación y la comunicación de manera simultánea. Y así en la palabra quinceañero se produce este fenómeno. El 15 es un lexema ain, viene de año y otro lexema. Y es un sufijo. En las onomatopeyas es un intento de motivación de signos lingüísticos, pues puede formar la palabra que se asoma a la realidad, a la que permite que son sonidos. Esto procede a ir contra un principal lingüístico básico. A todos nos han enseñado que una característica del lenguaje es precisamente la conservación. Esto quiere decir que hay relación entre la forma de la palabra y la relación del significado. Por eso, lo que en español es un niño y en inglés se puede decir que es un children. También hay ejemplos para la onomatopeya, que puede ser bu. Existe expresión de abucheos. Jaja, expresión de risa fuerte. Dentro del acortamiento encontramos varios procesos. La féresis, que es la supresión de nuevas palabras o sílabas, por ejemplo, auto, bus. El acortamiento es el proceso que consiste en formar o reestructurar una nueva palabra a partir de una ya hecha, ya que esta palabra, la primera palabra, ha perdido alguna sílaba o varias. Tras el acortamiento nos ha dejado algunas palabras como por ejemplo cine, bici y tele.
Apócope, que es la supresión de cifras de palabras finales. La abreviatura, que es la acción de reducir, acortar una palabra o alguna sílaba. La sincopia, que es la supresión de alguna sílaba o palabra intermediaria, como por ejemplo masticar y mascar. Corta la escritura, pero a su vez da la descripción de algo, de un objeto o de alguna cosa. Crear la abreviatura, como primero debemos tomar la primera inicial o la primera letra mayúscula o minúscula, acompañada ya de otras letras, ya sean del inicio, del medio o del fin, de aquella palabra o de la palabra que queramos transformar, y después los puntos que se indican que la palabra está abreviada o incompleta, como por ejemplo doctor, ingeniero y señor. El uso de las abreviaturas no es libre, ya que este está limitado a cierto tipo de contextos, ya que la abreviatura no se puede utilizar en cualquier tipo de texto. Solo debe utilizarse al escribir un nombre propio y no debe utilizarse para escribir una cantidad de dinero. Me llamo Emanuel Hernández Carona y hoy le vengo a explicar lo que significa literal o sentido literario. Bien, es un adjetivo que se refiere a una interpretación que se hace de un texto o se apega al sentido original de las palabras. Este respeta fielmente el sentido propio de las palabras y se contrapone con el sentido figurado. Hace referencia a un tipo de lenguaje que se opone al figurativo. Un ejemplo de ello es: Raúl le dio una mano a su padre. Significa que Raúl ayuda a su padre. Esto es literal. Si no estuviera esto, se entendería como si Raúl le diera una extremidad de su cuerpo a su padre. El literal es irreal, es algo ilógico. Bueno, eso es todo, maestra. Ahora le dejo la palabra a mi compañera Guadalupe, que le va a explicar lo que significa figurado. El léxico explica el significado que es generado por una palabra o una oración, pero cuando añadimos contenido al significado original o literal, el significado cambia y se vuelve uno figurado. Los ejemplos son estas frases que dicen: voy a tomar un vaso de agua o solo comí un plato, los cuales no tienen significado literal, pues estamos hablando de consumir el contenido, no de el objeto como sería en el sentido literal.